Sí, sí, un poco de frío. Fresco, ¿no? Está haciendo mucho calor. Ha querido llover de nuevo un poquito. Buenas noches, doctor. Disculpe, antes de iniciar la clase, queríamos preguntarle sobre el temario. El jefe de departamento nos indicó que usted eh, estaba trabajando en ello. Uh-huh. Sí, estoy Queríamos... trabajando en ello. Yo creo que en una semana voy a sacarlo, ¿ya? Está bien, doctor. Muchas gracias. Primero tengo que mandar a todos los docentes, que la mayoría son gente que está cubriendo los grupos acéfalos, para ver que elijan los temas que van a dar en teoría también, ¿ya? Sí, doctor, está bien, muchas gracias. Okidoki. Bueno, pues ahora nos toca hablar sobre patología pulmonar obstructiva, ¿sí? Empezamos en unos minutos. ¿Puedo presentar? No puedo presentar todavía. No me han dado autorización. Jaycee Rodríguez, ¿tú no me tienes que dar? ¿Sí, doctor? Sí, para poder presentar, ¿no? Está bien, doctor, puede compartir cualquier participante en la pantalla. Como anfitrión, ¿no? Sí, si gusta igual lo pongo como anfitrión, doctor. Sí, por favor, porque no estoy pudiendo presentar. Ya. Ahora sí. Doctor, ¿puede corroborar? Ya está como coanfitrión. Ya puede presentar. Perfecto, doctor. Sí, ¿verdad? Sí, doctor, se ve. Perfecto. Entonces empezamos nuestro tema de hoy día, enfermedad pulmonar crónica, pero vamos a hablar no de las enfermedades restrictivas hoy, sino de las enfermedades pulmonares obstructivas, ¿ya? Bueno, por definición, este tema abarca la enfermedad pulmonar crónica, pero no de carácter infeccioso, ¿ok? Y que además compromete de forma difusa el parénquima pulmonar, ¿sí? Esas son las dos características de las enfermedades pulmonares crónicas, tanto obstructivas como restrictivas. No son infecciosas y comprometen en forma difusa, ¿sí? Entonces tenemos estos dos grandes grupos de enfermedades, la enfermedad obstructiva crónica pulmonar y la enfermedad restrictiva pulmonar crónica, ¿sí? ¿Qué es lo principal, la mayor característica de la enfermedad obstructiva? Un aumento de la resistencia al flujo aéreo. Resistencia es la palabra clave, ¿sí? A cualquier altura, desde la tráquea hasta los alvéolos, por obstrucción que puede ser total, casi total o parcial, ¿sí? Y que no necesariamente tiene que ser un cuerpo extraño, ¿de acuerdo? Pero sí hay un aumento de la resistencia por algún grado de obstrucción en la vía aérea, sobre todo. Y la enfermedad restrictiva se caracteriza por una expansión reducida del parénquima pulmonar con disminución de la capacidad pulmonar total, ¿sí? Hay dos tipos, entonces, de acuerdo a estos dos procesos patológicos crónicos pulmonares de insuficiencia respiratoria, ¿ya? Una insuficiencia respiratoria de tipo 2 principalmente, la obstructiva, y una insuficiencia respiratoria de tipo 1, la restrictiva, ¿sí? En la restrictiva
además del compromiso intersticial o del proceso infiltrativo del parénquima pulmonar, también podemos tener trastornos de la pared torácica. ¿Ya? Muy bien, entonces con esta definición de ambos procesos patológicos vamos a hablar un poco de la enfermedad pulmonar obstructiva, pero en este cuadrito hay algunas características importantes, ¿no? En la obstructiva hemos dicho que hay un aumento de la resistencia al flujo de aire por la obstrucción de la vía aérea. ¿Sí? Aquí tenemos estas patologías: fibrosis quística del páncreas, se supone, pero que compromete también al parénquima pulmonar, la enfermedad esta, fibrosis quística del páncreas, o mucoviscidosis, justamente por el incremento de las secreciones, de la viscosidad en las secreciones bronquiales y de otras glándulas. Bronquiectasias, bronquiolitis, asma bronquial, bronquitis y enfisema, ¿no? Todas estas patologías son obstructivas. La más importante es la bronquitis crónica. La bronquitis crónica. Bueno, la más importante por su frecuencia, sobre todo, ¿no? No necesariamente por su peligrosidad, diríamos, ¿no? O cronicidad. Muchas de estas pueden solaparse entre sí o pueden producir factor predisponente para otras. Por ejemplo, la bronquitis crónica puede ser predisponente para las bronquiectasias, y las bronquiectasias pueden perpetuar la bronquitis crónica, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay una disminución del volumen expiratorio forzado en el primer segundo en relación a la capacidad vital forzada, ¿sí? En la restrictiva hay una capacidad de volumen pulmonar disminuidos y una capacidad pulmonar total o capacidad vital disminuida. ¿Ok? Como aquí hay ambas disminuidas, entonces es otro el mecanismo. Aquí, en cambio, la capacidad pulmonar total y la capacidad vital están disminuidas. ¿Cuáles son los procesos patológicos que podrían determinar esta enfermedad? La restrictiva: paredes de la pared torácica, problemas de la pared torácica, obesidad, escoliosis, etcétera. Y sobre todo las enfermedades intersticiales infiltrantes, como la fibrosis pulmonar de cualquier tipo. Hay muchas variedades de fibrosis pulmonar, desde algunas que son curables o poco agresivas hasta las incurables, ¿no? Y las neumoconiosis, o sea, por acumulación de partículas extrañas. Bien, entonces estas son las dos. Cifras normales y valores espirométricos. Cuando el coeficiente volumen expiratorio forzado al primer segundo está relacionado con el volumen, con la capacidad vital forzada, hay una 70-85% de disminución, ¿ya? Entonces, estas cocientes nos sirven para medir el índice de Tifenau, que distingue dos patrones anómalos en realidad, ¿ya? En las enfermedades restrictivas hay ambos factores, el volumen expiratorio forzado al primer segundo como la capacidad vital forzada, están disminuidos, por lo que el índice de Tifenau es normal o está aumentado, por ejemplo en la fibrosis pulmonar. En las enfermedades obstructivas, el volumen expiratorio forzado al primer segundo está mucho menor, más disminuido que la capacidad vital total, lo que hace que el índice de Tifenau esté disminuido. Por ejemplo, en la bronquitis crónica, en el asma bronquial. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Disminución del flujo expiratorio, por tanto, el volumen expiratorio forzado, por tanto, disminución del volumen expiratorio forzado. ¿Sí? La capacidad vital forzada normal o elevada. ¿Sí? Esto es definitivamente diferente a las enfermedades restrictivas pulmonares crónicas. Entonces,
El espectro de enfermedades que van desde el enfisema puro hasta la bronquitis pura van a ser los representantes más importantes del EPOC. Muchos individuos, de hecho, puesto que hay un factor de riesgo común que es el tabaquismo, exhiben una superposición debido a este denominador común, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar primero del enfisema. ¿Qué es el enfisema? ¿Cómo se manifiesta anatómicamente en realidad? La dilatación anormal y permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal, o sea que es una enfermedad del lobulillo pulmonar, básicamente, ¿no? De la porción distal de la vía aérea y de los alveolos y sus sacos alveolares. Entonces, todo lo que está detrás del bronquiolo terminal es lo principalmente afectado. ¿Qué vamos a encontrar? Una destrucción de sus paredes, pero curiosamente sin un fenómeno reparativo aparente, sin fibrosis, ¿sí? La clasificación según su distribución anatómica es interesante. Clásicamente se dividen los enfisemas en centroacinar, panacinar, paraseptal e irregular, ¿sí? Clínicamente, las más importantes, no quiere decir que estas no sean también significativas, pero las más importantes desde el punto de vista clínico del manejo de la enfermedad pulmonar crónica son estas dos, centroacinar y panacinar, ¿sí? ¿De qué se trata el enfisema centroacinar? Hay una destrucción y aumento del tamaño de la pared, de la parte central proximal. Esta es la parte central proximal de la unidad respiratoria con los alvéolos indemnes, ¿sí? Entonces, es un enfisema que está restringido fundamentalmente a la porción central proximal del lobulillo pulmonar, en otras palabras, porque aquí está el bronquiolo terminal y aquí está la parte central proximal del lobulillo pulmonar, mientras que la parte distal, lo que compromete el bronquiolo respiratorio, pero sobre todo el conducto alveolar, los tabiques alveolares y los alvéolos están más o menos normales. El problema está aquí, ¿sí? Y es así como se ve en un corte macroscópico, en una autopsia, estos espacios abiertos centrales, centroacinares, ¿no? Aquí se ve mejor todavía. Todos estos espacios del bronquiolo respiratorio, en el bronquiolo respiratorio están dilatados, ¿no? El bronquiolo terminal puede que esté con un calibre bastante normal, pero a partir del bronquiolo respiratorio encontramos una dilatación significativa. Entonces, eso es el enfisema centroacinar. En cambio, el enfisema panacinar, como vemos en este dibujo esquemático, compromete más o menos en forma uniforme todo el lobulillo pulmonar, desde los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos, ¿sí? Entonces hay una destrucción uniforme y un aumento de tamaño de todo el acino. Esta enfermedad, el panacinar, está sobre todo más desarrollada en la porción basal, en las bases pulmonares, ¿sí? Y tiene una asociación con el tabaco, sí, tiene que ver con el tabaco, pero tiene una asociación más directa con el déficit de una enzima, que es la alfa-1 antitripsina. Y aquí tenemos un fragmento de un segmento pulmonar en donde vemos toda esta dilatación significativa de todo el acino, de todo el lobulillo pulmonar, ¿sí? Y en la radiografía vemos esta imagen de aumento de la densidad en las bases pulmonares, ¿no? Y aquí tenemos la imagen típica macroscópica de un enfisema panacinar súper desarrollado, ¿no? Vean, todito el árbol respiratorio distal está dilatadísimo. Y en la microscopia lo que vamos a ver son estos conductos alveolares, sacos alveolares y alvéolos francamente dilatados y con una más franca intercomunicación entre ellos, ¿ya?
estos poros de Kohn han dejado de ser pequeños poros para convertirse en grandes aperturas por la dilatación de los alveolos y los sacos alveolares. El enfisema paraseptal afecta principalmente la parte distal del acino también, pero preservando la parte proximal, o sea, al revés que el centro acinar, en cierto modo, ¿no? Generalmente son subpleurales. Su ubicación típica topográfica es subpleural, tan relacionadas a la vecindad, en la vecindad de áreas de fibrosis y cicatrices pulmonares, ¿no? Con frecuencia es la lesión que favorece el desarrollo de un neumotórax espontáneo. Cuando se rompe estas pequeñas bulas paraseptales, ¿sí? Entonces sale aire y la lógica consecuencia es que la cavidad pleural se llene de aire. Entonces se produce un neumotórax espontáneo. Ni tan espontáneo porque aquí hay un factor predisponente, ¿no? La rotura de esta bula. Vean, entonces, el lobulillo pulmonar está en su parte proximal conservada y en su parte distal un poco dilatada, ¿no? Okidoki. Y el enfisema irregular, hay, como su nombre lo dice, una afectación asimétrica irregular del acino. También se asocia en general a procesos predisponentes cicatriciales, habitualmente es asintomático, y hay algunas otras entidades relacionadas como el enfisema ampolloso, que son burbujas de 1 centímetro, el enfisema intersticial, que da entrada de aire al tejido conjuntivo del pulmón, el mediastino y el tejido subcutáneo, ¿sí? A veces se puede producir este enfisema irregular como un accidente en el acto quirúrgico, en el quirófano, cuando el anestesiólogo no se da cuenta que le está metiendo mucho aire a ese paciente, ¿no? Hay varios otros tipos de enfisemas que se podrían considerar variantes, ¿no? Hiperinsuflación conservadora, hiperinsuflación obstructiva, enfisema intersticial, que un poco hemos visto también, ¿eh? Irregular, es parecido al irregular, ¿sí? ¿Qué es la hiperinsuflación compensadora? La dilatación de los alvéolos sin destrucción de las paredes septales, ¿no? Aquí en el enfisema clásico hay destrucción, aunque no hay fibrosis ni inflamación, hay destrucción. Está ocasionada por la pérdida de sustancia pulmonar de otros lados, en otras áreas. El ejemplo, eliminación quirúrgica de un pulmón o de un lóbulo. Entonces, es una especie de enfisema compensador. La hiperinsuflación obstructiva ocurre cuando el pulmón se expande porque hay aire atrapado en su interior que no puede salir. Esto ocasionado por una obstrucción parcial o total, por ejemplo, un tumor o un cuerpo extraño puede provocar este tipo de hiperinsuflación obstructiva. El enfisema intersticial, hay, como su nombre lo dice, entrada de aire en el tejido conectivo del pulmón, en el intersticio pulmonar, que puede derivarse también hacia el mediastino y hacia el tejido subcutáneo. Está ocasionado por desgarros alveolares del enfisema pulmonar que permite la entrada de aire en el estroma pulmonar. Los desgarros alveolares se producen por incrementos rápidos de la presión dentro de los alvéolos, por ejemplo, una combinación de tos y obstrucción bronquiolar, una tos muy fuerte, ¿no? Aquí tenemos una preguntita que para darnos una idea de cuál es la diferencia entre la hiperinsuflación y el verdadero enfisema, ¿no? El inflado excesivo se refiere a la expansión de la totalidad o parte del pulmón como resultado de la obstrucción mecánica y la consiguiente retención de aire en el pulmón. La obstrucción puede ser causada por un tumor, un cuerpo extraño, o por broncoconstricción, o por un aumento de la viscosidad de las secreciones, como moco. Y en el enfisema, en cambio, no hay obstrucción mecánica, sino que hay una obstrucción funcional del flujo de aire. Una obstrucción funcional.
Obstrucción mecánica versus obstrucción funcional. Hiperinsuflación, obstrucción mecánica. Enfisema, obstrucción funcional. ¿Ok? ¿Cuál es la patogenia del enfisema? Ahora sí vamos a hablar del enfisema clásico, ¿ya? Sobre todo del centro acinar y del panacinar. En realidad, la patogenia significa un desequilibrio entre efectos protectores y efectos agresivos, ¿sí? Entonces hay un desequilibrio entre proteasas, que son los efectos agresivos, y las antiproteasas, que son los factores protectores, ¿sí? Esta hipótesis, que es la más aceptada, está sustentada por varios tipos de eventos reconocidos, clínicamente y anatómicamente, ¿sí? Individuos con un déficit hereditario del principal inhibidor de las proteasas, como es la alfa-1 antitripsina, presentan enfisema invariablemente a una edad temprana. Y si fuman, más temprana todavía, ¿sí? La instilación intrapulmonar de enzimas proteolíticas provoca enfisema en animales de experimentación, ¿sí? O sea que le estamos dando más proteasas. Perdón. Le estamos agrediendo, superando la actividad antiproteasa normal, ¿ya? Y por otra parte, el tabaco, hemos dicho que es un factor importantísimo para estas enfermedades, contribuye al enfisema. ¿Por qué contribuye? Por todo este proceso en su patogenia. Primero, reclutamiento de neutrófilos al interior del pulmón por factores segregados por los macrófagos alveolares activados por el humo, estimulando la liberación de elastasa por los neutrófilos. Entre varias enzimas que tienen los neutrófilos, proteolíticas, está la elastasa. Y además facilitando la actividad de la elastasa de los macrófagos. O sea que no son los únicos que liberan elastasa a los neutrófilos, sino también los macrófagos. Entonces, este juego de proteasas está mediado químicamente por neutrófilos y macrófagos activados. Por una parte. Por otra parte, inactivando la alfa-1 antitripsina por oxidantes presentes en el humo del tabaco o en radicales libres liberados por los neutrófilos activados, justamente, ¿sí? Entonces, las proteasas y la deficiencia de alfa-1 antitripsina han contribuido al reconocimiento en sí de la patogenia de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el tabaco, la nicotina, las especies de oxígeno reactivos, radicales libres, que tiene el tabaco, inactivan las antiproteasas, ¿no?, causando una deficiencia funcional de la alfa-1 antitripsina y liberando proteasas, elastasa neutrofílica, elastasas de los macrófagos, en fin, y van a producir un daño tisular. Por otra parte, si además hay una deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina, hay mayor producción de elastasas neutrofílicas y de los macrófagos, produciendo metaloproteinasas para producir rotura de las paredes alveolares y, por lo tanto, menor superficie de trabajo, ¿no? Morfología. Bueno, está muy sencilla. Hay imágenes radiográficas, macroscópicas y microscópicas que hacen el diagnóstico de esta patología bastante fácil, ¿sí? Que son pulmones voluminosos, con forma de almohada, ¿sí? Aumento de espacio aéreo. Si quieren, también pueden comparar con una esponja, ¿ya? No solo en forma de almohada. Aumento de los espacios aéreos, como estamos viendo ya en la micro. Adelgazamiento de las paredes alveolares. Los capilares septales están comprimidos y exagües, es decir, han prácticamente exprimido su sangre. No se ve capilares con eritrocitos porque están exagües.
y la rotura de las paredes, ¿sí? Rotura de las paredes puede dar lugar a este aspecto que al final termina en un pulmón en panal de abejas, ¿sí? Obviamente, esta es una enfermedad crónica y que compromete amplias áreas del tejido pulmonar, del parénquima pulmonar, y por lo tanto, conforme va evolucionando, avanzando el proceso, entonces hay muchos alvéolos, sacos alveolares rotos, con las paredes adelgazadas y el aspecto típico empanal, ¿sí? Otra enfermedad importante de la patología que estamos estudiando, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es la bronquitis crónica, ¿sí? Por definición clínica, ¿qué es bronquitis crónica? Una tos persistente productiva, que produce expectoración durante por lo menos 3 meses durante 2 años consecutivos, ¿sí? Patogenia. Ustedes reconocen entonces a un bronquítico crónico por esta clínica sobre todo, ¿ya? Y claro, después ya hacen sus estudios por imagen, patología, etcétera, etcétera, ¿no? La patogenia. Irritación crónica de las vías respiratorias por sustancias inhaladas, especialmente el humo del tabaco. Otros irritantes, todos estos irritantes desencadenan una respuesta del tejido pulmonar caracterizada sobre todo por hipersecreción de moco, hipertrofia de las glándulas mucosas. Estamos hablando de las glándulas mucosas asociadas a los bronquios, ¿ya? De diferentes calibres, sobre todo los de mayor calibre. Metaplasia de células caliciformes en el epitelio bronquiolar, ¿sí? Esta metaplasia de células caliciformes eventualmente podría favorecer también el adenocarcinoma, una variedad especial de adenocarcinoma. Y la bronquiolitis, las bronquiolitis que son fases agudas del proceso, ¿no? Morfología y clínica. ¿Qué hay en la morfología? Hiperemia y edema de las mucosas bronquiales. Aquí hay edema, hiperemia, congestión vascular, que no está representada en este dibujo, pero hay congestión vascular. Luego hay secreciones mucinosas o moldes que llenan las vías respiratorias, ¿sí? Vamos a ver aquí, miren, aquí se ve la congestión que no estaba en el dibujo esquemático. Este es un corte histológico un poco feíto, medio autorizado, pero que nos sirve, porque vemos precisamente la congestión, el proceso inflamatorio, el epitelio con cambios reactivos, un engrosamiento de la membrana basal, el edema, repasaremos entonces. Hay aumento del tamaño de las glándulas mucosecretoras que también favorecen el aumento de las secreciones mucinosas, obviamente, y de la formación de tapones mucosos. Otro componente, inflamación y fibrosis. Aquí sí hay fibrosis en los bronquios y en bronquiolos. Y por último, el desarrollo paulatino de una metaplasia, generalmente escamosa, que puede a la larga transformarse en una displasia de bajo grado, que va a conducirnos a una displasia de alto grado del epitelio bronquial y a una neoplasia in situ, un carcinoma in situ que después puede invadir el estroma y producir un carcinoma epidermoide más frecuentemente, o también un adenocarcinoma, dependiendo, ¿no?, de qué tipo de metaplasia es la que ha favorecido. Y clínicamente, hipoventilación alveolar, hipoxemia con hipercapnia, ¿sí? Esto es lo típico de la insuficiencia respiratoria de tipo 2, hipoxemia, como en el enfisema también, pero en el enfisema no hay hipercapnia, en la bronquitis crónica, hipercapnia. Puede haber a la larga cianosis, no suele haber una disnea tan importante, en cambio en el enfisema sí hay disnea importante. A la larga, esta bronquitis crónica va a provocar una hipertensión pulmonar secundaria y esta hipertensión pulmonar secundaria va a aumentar la resistencia a la circulación sanguínea que viene del corazón derecho, provocando un cor pulmonale, ¿no?
Aquí ya habíamos visto un poco la congestión, la inflamación, el edema, los cambios epiteliales activos, en fin. No tenemos aquí una glándula para que les muestre la hiperplasia de las glándulas y la hipersecreción mucosa. Pero en el asma bronquial, que tiene algunas características parecidas a la bronquitis crónica, vamos a ver esos hallazgos, ¿ya? El asma bronquial. El asma bronquial también es una variedad de EPOC, es una importante patología causante de disnea, tal vez la causa más frecuente de disnea, tos y sibilancias recurrentes. Esta es la característica, ¿no? Disnea, tos, sibilancias. Disnea, tos, sibilancias que son recurrentes, es decir, que tienen etapas de actividad y etapas de reposo. Aquí, en vez de en la bronquitis crónica, la obstrucción suele ser de vías más grandes y aquí la obstrucción es de vías más pequeñas. Miren, es importantísima la afectación infantil. 10% de los niños tienen asma bronquial, grado variable, por suerte, ¿no? Y 5% de los adultos también cursan con esta enfermedad. Se especula un incremento de su frecuencia por el tipo de contaminación que hay en las atmósferas citadinas, sobre todo en las ciudades, ¿no? Muy bien. Entonces, independientemente de la causa, el patrón de respuesta es similar, ¿sí? Es un tipo de inflamación crónica de bajo grado sobre la que diversos estímulos producen exacerbaciones agudas. Y claro, ¿cuáles son esos estímulos? Hay muchos. Entre las más importantes están la alergia, ácaros domésticos, infecciones virales sobre todo, exposición laboral a agentes como alergenos irritantes directos, inducción por fármacos como los antagonistas beta-lactamasa, gases irritantes, dióxido de azufre, óxido nítrico, ozono. El estrés psicológico, el ejercicio y el frío también pueden ser factores predisponentes sobre todo para las exacerbaciones agudas en un individuo sensibilizado para esta patología, ¿no? Hay una respuesta inflamatoria crónica compleja de la mucosa bronquial, que se caracteriza por todos estos eventos, ¿sí? Primero, una broncoconstricción por aumento de la respuesta contráctil del músculo liso bronquial, ¿sí? Aquí el factor autonómico es importante. Una hipersecreción de moco con impactación de las vías aéreas. Edema de la mucosa que produce estrechamiento de las vías aéreas. Extravasación del plasma en tejidos submucosos a través de la pared vascular. Infiltración de la mucosa bronquial por eosinófilos, mastocitos, células linfoides y macrófagos. Es importante, están en primer lugar los eosinófilos, que es lo característico. Necrosis focal del epitelio de las vías aéreas, aunque en general tiene que haber mucha inflamación para que se produzca esto. Depósito de colágeno bajo el epitelio bronquial en los casos de larga evolución. Y la presencia a nivel del tabique de los famosos cristales de Charcot-Leyden, que son cristales derivados de los gránulos de los eosinófilos, y las espirales de Kurzmann, que son una especie de moldes formados por la densidad de la secreción mucosa densa de las vías expiratorias de pequeño calibre, ¿sí? Y aquí tenemos básicamente todo el mecanismo. Vean la participación de la célula T helper de tipo 2, con su liberación de algunas interleucinas, la importante participación de la célula B, del linfocito B, con receptores de IgE para IgE, ¿no? El anticuerpo IgE se va a unir al mastocito, que tiene receptores para esto, y se va a activar liberando una serie de factores proinflamatorios, interleucina 3, interleucina 5 principalmente, y reclutamiento de eosinófilos, activación del mastocito con la liberación de los gránulos, mediadores químicos preformados o recién formados, ¿no? Derivados del ácido araquidónico o también algunos gránulos que ya contienen agentes preformados, principalmente
histamina, por ejemplo. Tenemos entonces una fase inmediata y una fase tardía, ¿no? En la fase tardía hay mayor cantidad de basófilos, eosinófilos, neutrófilos activados, una mayor producción de moco y una hipertrofia muscular también, ¿no? Y aquí tenemos una imagen histológica sacada de un libro antiguo, en donde se ve, pero muy bien, la hipertrofia muscular, la hiperplasia de las glándulas seromucosas, sobre todo mucosas en la pared bronquial. Aquí el cartílago está normal, la congestión vascular que hemos visto, el engrosamiento y rotura incluso de la membrana basal, el infiltrado inflamatorio tan denso, la presencia de este moco viscoso, denso, que está difícil de ser eliminado incluso, ¿no? Pues todos estos hallazgos son los característicos de el asma bronquial, sobre todo en una fase crónica, ¿no? Y claro, en las fases agudas hay mayor producción de moco, mayor grado de inflamación, mayor congestión vascular. Pero la hipertrofia muscular, la hiperplasia de glándulas, es más bien el resultado de un evento crónico. Entonces, algunas notas sobre los mecanismos patogénicos celulares. La respuesta inflamatoria crónica, que hemos dicho que es compleja, en muchos casos predominan en el asma bronquial mecanismos inmunológicos, ¿sí? Más que alérgicos. Aunque los mastocitos son importantes y liberan histamina, por ejemplo, los antihistamínicos no son clínicamente útiles, ¿sí? Lo que difiere entre el asma y los cuadros típicos de hipersensibilidad de tipo 1. Cuando hay una hipersensibilidad de tipo 1, por ejemplo, un rash cutáneo alérgico, claro, hay que darle antihistamínico y puede tener muy buena respuesta. En cambio, los antihistamínicos en el asma bronquial no son clínicamente útiles. Hay predominio de linfocitos T en el infiltrado inflamatorio que liberan, como hemos visto, interleucina 5 para reclutar eosinófilos. Por lo tanto, estos eosinófilos, que juegan un rol importantísimo en la patogenia, se cree que van a liberar una serie de leucotrienos, prostaglandinas, ¿sí?, para la estrechez de las vías aéreas, para la contracción muscular, y el factor derivado de plaquetas aumenta la respuesta del músculo liso y el músculo liso bronquial a largo plazo, ¿no? De tal modo que estos individuos no solo tienen hipertrofia muscular, de la pared muscular, sino también hipersecreción de moco, porque hay un estímulo permanente para esta hiperplasia. Ahora, la estimulación de nervios aferentes por mediadores inflamatorios pueden liberar péptidos locales como la sustancia P, causante de edema e hipersecreción de moco, ¿sí? Probablemente estos mecanismos neurales, sistema nervioso autonómico, juegan un papel importante. Y es justamente por eso que contra ellos se dirigen los nuevos tratamientos. La inflamación de las paredes bronquiales puede provocar restricción del flujo aéreo al producir pérdida de surfactante, lo que dificulta su apertura. Y en casos de larga evolución se deposita colágeno debajo del epitelio bronquial, lo que puede favorecer la sensibilidad a la necrosis del epitelio, ¿sí? Otra patología relacionada con el EPOC, las bronquiectasias. ¿Qué son las bronquiectasias? Miren ustedes, las bronquiectasias son dilataciones anormales del árbol bronquial que predisponen también a la infección, y la infección predispone a la bronquiectasia, y a la bronquitis crónica y a la bronconeumonía también pueden predisponer. ¿Qué es lo que caracteriza a esta enfermedad? Una tos y una hemoptisis recurrentes. Además, hay una abundante expectoración de aspecto infectado, maloliente, fétido.
episodios recidivantes de infecciones respiratorias con una flora microbiana mixta que incluso puede incluir anaerobios. La patología es más importante a nivel de las bases pulmonares, como es lógico, y las vías aéreas están tan dilatadas que pueden alcanzar un diámetro 6 veces el calibre normal, 5 a 6 veces el calibre normal, ¿sí? ¿Cuáles son los factores principales predisponentes? Dos son ellos. Por una parte, la interferencia con el drenaje de secreciones bronquiales, obstrucción de las vías aéreas, tumor, cuerpo extraño, hiperviscosidad del moco bronquial, como en la fibrosis quística del páncreas, el síndrome de cilios inmóviles. Todas estas patologías obstructivas van a favorecer el desarrollo de bronquiectasias. Y las infecciones, que son recurrentes o persistentes y persistentes, con debilitamiento de las paredes bronquiales, van a ser favorecidas por la retención de secreciones. Ya saben ustedes que hay una premisa en la medicina. Todo lo que provoca estasis favorece las infecciones. En el aparato respiratorio, en el sistema urinario, en el sistema genital, en cualquier lugar, la estasis, en este caso las secreciones retenidas, favorecen las infecciones. Otras favorecedoras de infecciones, claro, son las inmunodeficiencias, ¿no? Sobre todo la hipergamma-globulinemia. Pero también puede ser idiopática la bronquiectasia. En muchos adultos se producen bronquiectasias sin que medie una causa clásica aparente. Y esta es la imagen histológica. Vean, una destrucción de la pared bronquial, de la ulceración del endotelio, del epitelio, un denso infiltrado inflamatorio, destrucción de las paredes bronquiales, en fin. Y aquí está el moco viscoso atrapado, que prácticamente es un molde del lobulillo pulmonar, ¿sí? Aquí se ven imágenes dramáticas de una bronquiectasia súper desarrollada. Este es un caso de bronquiectasia congénita, ¿no? Aquí también se ve esto, el pulmón prácticamente un panal lleno de cavidades, igual aquí. Complicaciones de las bronquiectasias, como es de esperarse, puesto que hay infecciones intercurrentes e incluso con agentes etiológicos anaerobios, una supuración crónica, abscesos pulmonares, diseminación hematógena de la infección, que puede llegar a producir abscesos cerebrales, y amiloidosis por el proceso inflamatorio, ¿no? Muy bien, hasta aquí hemos hablado entonces de las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿sí? Un breve repaso, las características más sobresalientes en este repaso que les voy a dar al último, ¿ya? Enfermedad, tenemos asma bronquial, asma atópica, asma no atópica, bronquitis crónica. En el asma bronquial, ¿qué es lo característico? Hiperreactividad de las vías aéreas secundaria a varios estímulos, por ejemplo, episodios de broncoconstricción. En el asma atópica, alergenos inhalados producen hipersensibilidad de tipo 1, responsable del incremento de eosinófilos en las paredes alveolares y en la sangre periférica. En el asma no atópica hay una broncoconstricción inducida por infecciones, frío, poluyentes atmosféricos y más frecuente este tipo de asma en los adultos de mediana edad. Bronquitis crónica. ¿Qué es lo que caracteriza a la bronquitis crónica? Se trata de una irritación crónica de las vías aéreas, factores, cigarrillo, polución aérea. Es complicada por infecciones repetitivas. Se caracteriza por la tos productiva por más de 3 meses por 2 años consecutivos. Existe hipersecreción de moco, hipertrofia de las glándulas mucosas e hiperplasia de las células caliciformes. Enfisema. ¿Qué es lo que caracteriza el enfisema? Puede ser centroacinal, panlobular, paraseptal, ¿no? Pero lo característico es, en principio, la destrucción de la estructura acinar normal, o sea, del lobulillo pulmonar distal, con dilatación secundaria de los espacios aéreos. La enfisema centroacinar o centrolobular afecta principalmente a los bronquiolos respiratorios
y las estructuras proximales del asino respiratorio, respetando los alvéolos distales. Más frecuentemente visto en fumadores, compromiso predominante de ápices pulmonares, qué interesante, ápices pulmonares, mientras que el panlobular, compromiso más frecuente de bases pulmonares, frecuentemente asociado de alfa-1 antitripsina, aunque el hábito tabáquico también puede influir, y compromiso de todo el asino pulmonar. Esto es lo relevante, ¿no? Todo es relevante, pero esto es lo más destacado. Para aceptar cicatrices focales, frecuentemente subpleurales, espacios aéreos dilatados, si se rompen, pueden dar neumotórax espontáneo. Bronquiectasias. Se caracteriza por infección crónica, repetitiva, determinando una paulatina destrucción y dilatación de los bronquios, incluso de los bronquios de gran calibre. Pueden ser localizadas por una obstrucción local por neoplasias, tumores, agrandamiento ganglionar que comprime al bronquio correspondiente, inhalación de cuerpos extraños o una obstrucción secundaria a infección, ¿no? Y difusas, secundaria a una condición congénita, tal como fibrosis quística del páncreas, síndrome de cilios inmóviles. El síndrome de Cartagener, que también tiene que ver con los microtúbulos celulares, afecta funcionalmente a todas las vías respiratorias, causando su obstrucción mucosa. Y con eso terminamos esta partecita de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Y están todavía presentes? Sí, doctor. Qué bien. De todos modos hay 30 más que los que están en la foto, ¿no? Bueno, el próximo miércoles vamos a tener una clase también de enfermedad pulmonar restrictiva crónica, pero enfermedad pulmonar crónica, pero esta vez restrictiva, ¿ok? Es más larga que esta. Voy a utilizar un video grabado por un gran patólogo que por mala suerte no estaba ahorita con nosotros, el doctor Flores, ya que era nuestro docente anteriormente. Ok, entonces el miércoles nos vemos. Listo, doctor, gracias. Chao, chao.